Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Determinación acertada de hechos jurídicamente relevantes como garantía del principio de congruencia y que hace parte del programa de formación en Derecho Penal. La importancia de determinar correctamente los hechos dentro del proceso es muy significativa, toda vez que los hechos jurídicamente relevantes deben ser determinados de manera precisa, con un lenguaje sencillo y sin ambivalencias, permitiendo que se estructure una investigación seria e idónea para lograr encontrar una verdad procesal y material. Precisamente, hoy se abordará y profundizará la forma acertada de determinar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que dan garantía al principio de congruencia. En el día de hoy contamos con el honor de tener como formador al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, quien es abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Administrativo. Actualmente es docente de la Universidad de Medellín, de la Universidad Americana y de la Universidad Autónoma. Además, se desempeña como coordinador del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y vicepresidente de la Red Interuniversitaria del Proceso y Justicia de Medellín. El doctor Juan Carlos se desempeña también actualmente como juez 27 penal del circuito de Medellín. Tan pronto finaliza la exposición, nuestro formador dará respuesta a alguna de las preguntas que ustedes tengan a bien formular por el chat de participación. Es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido, doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero. Muchísimas gracias por la invitación que me hizo como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. De igual manera agradezco a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Gloria Estela López, vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Los saludo desde Medellín a todos y a todas. Espero que este espacio nos sirva un poco de reflexión frente al tema, como lo ha dicho muy bien la doctora Marilucero Novoa, sobre la determinación de hechos jurídicamente relevantes como garantía del principio de congruencia, y no solo del principio de congruencia, sino del debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Lo que voy a decir en esta charla de 50 minutos no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo. Lo que quiero y queremos es que sirva para que reflexionemos sobre nuestras decisiones en el proceso penal y cómo ser mayor garantes precisamente de ese debido proceso como jueces constitucionales que somos. Pese a estar en la especialidad penal, somos jueces constitucionales, sin importar que seamos de garantías o de conocimiento. Entonces agradezco este espacio tan importante que me ha brindado la Escuela Judicial para hablar de este tema que precisamente ha tenido tanto furor desde el año 2017 en virtud de las decisiones de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que incluso hace poco, el 9 de septiembre, saca una sentencia supremamente pedagógica, académica, donde decretan la nulidad desde la audiencia de formulación de imputación del delito o el proceso que se estaba llevando por parte de la Fiscalía General de la Nación, precisamente por no haber determinado desde esa audiencia tan importante los hechos jurídicamente relevantes. Esto es la sentencia 52.901 del 9 de septiembre de la presente anualidad. Voy a compartir unas diapositivas que he realizado, que he venido realizando en otras capacitaciones que he dado con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, pero aclaro que no terminaré de abordar todas las diapositivas en esta charla. Los invito a que continuemos con las capacitaciones en materia penal y en la quinta capacitación que va a haber más adelante terminaré de abordar estas diapositivas referente a los hechos jurídicamente relevantes. Hoy vamos a iniciar hablando de los hechos jurídicamente relevantes desde la estructuración, desde la misma audiencia de formulación de imputación. Por eso quiero hacer la claridad que hoy no terminaré de hacer referencia a las diapositivas que ya voy a compartir, pero sí
hablaré y me adentraré sobre este tema tan importante. Bueno, hechos jurídicamente relevantes. Dice la Honorable Corte Constitucional, dijo en el radicado 25.862 del año 2007, que la formulación de imputación es el momento en el cual la Fiscalía General de la Nación le comunicará a la persona que va a ser investigada por unos hechos que considera la Fiscalía General de la Nación están descritos en la norma penal como delitos. También indica la Honorable Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-303 del año 2013 que el alcance y sentido de la audiencia de formulación de imputación es el mecanismo con el cual se desarrollan las garantías constitucionales y supraconstitucionales previstas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Precisamente porque desde allí le estamos dando la garantía al procesado, indicándole, dándole a conocer cuáles son las razones por las cuales se está iniciando una investigación penal en su contra. Por ende, nosotros como jueces constitucionales tenemos claramente que realizar un control formal sobre esa audiencia de formulación de imputación, si hablamos del procedimiento ordinario, y en la audiencia concentrada sobre ese traslado del escrito de acusación que se realiza, si hablamos de el Código de Procedimiento Penal, abreviado de la Ley 1826, para los delitos querellables, y los que establezca el artículo, o los que estableció ya el artículo 534 del Código de Procedimiento Penal, que fue modificado precisamente por la Ley 1826. Entonces, la audiencia de formulación de imputación, si bien el juez no puede realizar un control material, lo mismo que el juez de conocimiento en la audiencia de formulación de acusación, no puede realizar un control material, lo que sí se exige y se pide también, incluso en diferentes sentencias por parte de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es que los jueces realicemos un control formal. Esto es, que se cumplan con los requisitos previstos para la audiencia de formulación de imputación en el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, sobre todo en lo referente al numeral segundo, que hace énfasis en la descripción clara y sucinta de hechos jurídicamente relevantes. Y en la audiencia de formulación de acusación, en lo establecido en el numeral segundo del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, también referente a la descripción clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Recordemos que la relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal. En tal sentido, el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia establece que la Fiscalía General de la Nación está facultada para investigar los hechos que tengan las características de un delito. Y el artículo 287 de la Ley 906 de 2004 precisa que la imputación es procedente ¿cuándo? De los elementos materiales, probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es muy importante. En el proceso penal existe una etapa de indagación. La etapa de indagación es aquella que está antes de la audiencia de formulación de imputación. Recordemos, ya cuando hay audiencia de formulación de imputación y en algunos casos incluso audiencia de legalización de captura, se puede hablar que inicia la fase de investigación, que va hasta la presentación del escrito de acusación. Y desde la presentación del escrito de acusación inicia la fase del juicio oral. Ahora bien, antes de la audiencia de formulación de imputación, estamos en una etapa de indagación. En una etapa de indagación. Y es en esa etapa de indagación donde la Fiscalía General de la Nación tiene que establecer el juicio de imputación. ¿Y por qué establecer el juicio de imputación? Precisamente para poder determinar cuáles son
los hechos por los cuales se va a investigar a la persona dentro del proceso penal y esos hechos por los cuales se va a investigar a la persona dentro del proceso penal, dentro de qué norma jurídica encuadra, es decir, dentro de qué delito encuadra, a lo que conocemos como tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva de la conducta. Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación tiene que realizar ese juicio de imputación por fuera de la audiencia de imputación, esto es, en la etapa de indagación. Ese juicio de imputación no es dable que la Fiscalía lo realice ya en la audiencia de formulación de imputación, porque si lo realiza ya en la audiencia de formulación de imputación, significa que la Fiscalía no realizó una debida investigación que permitiera determinar claramente, sucintamente y coherentemente cuáles son los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se va a investigar a la persona. Si ese juicio de imputación se hace ya en la audiencia de imputación, se puede correr el riesgo de que efectivamente la Fiscalía General de la Nación no presente hechos jurídicamente relevantes de manera clara y sucinta, sino hechos incoherentes, en algunas ocasiones repetitivos y en muchas ocasiones, más que hechos jurídicamente relevantes, empieza a ser un descubrimiento de elementos materiales probatorios, los cuales no son dables a hacer en la audiencia de formulación de imputación, porque recordemos que en la audiencia de formulación de imputación lo que se exige es esa comunicabilidad a esa persona que va a ser procesada del delito por el cual va a ser investigado. Y eso se hace conforme a una relación clara y sucinta, es decir, concreta y coherente de unos hechos jurídicamente relevantes. ¿Y por qué razón? Esos hechos jurídicamente relevantes, que se entienden como presupuestos fácticos, tienen conexidad y coherencia con el presupuesto jurídico que se le está imputando. Esto es el delito que se le está imputando. Ese juicio de imputación debe ser ex ante de la audiencia de formulación de imputación, no durante la audiencia de formulación de imputación, en aras de garantizar ese derecho de contradicción. Recordemos que lo que ha indicado la Corte Suprema de Justicia y lo que hemos observado en diferentes decisiones, no solo de la Corte Suprema, sino de los tribunales y de colegas jueces, y lo que exige la norma y la misma Corte Constitucional, es que los jueces, tanto de garantías como de conocimiento, garanticemos el derecho de defensa. Recordemos que el derecho de defensa está consagrado en el artículo 125 y en el numeral séptimo hace referencia a que debemos de garantizar a tal manera el derecho de defensa que incluso si la observamos en nulidades o situaciones que se avisore que están comprometiendo el proceso, podemos entrar a subsanarlas. E incluso la defensa es dable que pueda hacer solicitudes en lo referente a ello. Entonces nosotros debemos de garantizar ese derecho de defensa y ese derecho de defensa se garantiza precisamente obligando, más que obligando, retiro la palabra, es ejerciendo un control formal, precisándole a la Fiscalía que determine clara y sucintamente cuáles son los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se está investigando a la persona. Y eso no solo se hace incluso desde la audiencia de formulación de imputación, sino precisamente en la audiencia de formulación de acusación. Ahora bien, no podemos como jueces permitir que en la audiencia de formulación de imputación la Fiscalía realice imputación de cargos alternativos que en algunas ocasiones hace la Fiscalía General de la Nación, que es la imputación de hipótesis alternativas, de cargos alternativos. Y esta imputación de cargos alternativos hace referencia precisamente a la coexistencia de hipótesis diferentes frente a unos mismos hechos. Un ejemplo es que cuando se plantea un determinado apoderamiento de dinero, la Fiscalía le impute hurto o estafa. No, debemos de establecer ante qué delito hacemos referencia. Incluso en la sentencia radicado 52.901 se hace una relación por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia donde se explica por qué en ese caso, donde una sentencia por extorsión, desde la misma narración de los hechos jurídicamente relevantes que se hace en la audiencia de formulación de imputación, donde no se hizo un control por parte del juez con función de control de garantías, se puede observar que esa narración de esos hechos incluso son contradictorios y que la narración de esos hechos
puede no necesariamente o no estamos necesariamente ante una descripción típica del delito de extorsión, sino que estamos ante una descripción típica de otro delito como podría ser el delito de estafa, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros como jueces con funciones de control de garantías y en la audiencia de formulación de acusación que más adelante desarrollaré el tema, incluso tenemos otra charla donde también abordaré con mayor profundidad este tema, debemos de hacer un control formal, porque no es un control material, es un control formal de que efectivamente la Fiscalía esté determinando claramente cuáles son los hechos por los cuales se va a investigar a la persona. No es dable, por ejemplo, que en una audiencia de formulación de imputación diga la Fiscalía que se investigue a Pepito porque incurrió en un delito de un acceso carnal violento o en unos actos sexuales diversos al mismo. No es dable. Tiene que establecer claramente, conforme a esa coherencia con los presupuestos fácticos, cuál es el delito por el cual se va a investigar. En muchas ocasiones lo que ocurre también desde la misma audiencia de formulación de imputación es que hablamos ante un posible concurso aparente de tipos penales o ante dos delitos que encuadran en la descripción fáctica realizada por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero que realmente por tener mayor descripción típica hacemos referencia a uno y no al otro, porque el otro, por principio de subsunción, queda precisamente en el de mayor descripción típica. Por ejemplo, cuando la Fiscalía le dice, le iniciaré investigación penal por el delito de acceso carnal violento y acto sexual violento a Pepito, porque desnudó a Pepita durante su acción, le tocó las partes íntimas a Pepita y posteriormente la penetró de manera violenta, utilizando la violencia. Entonces, si allí la Fiscalía General de la Nación imputa el delito de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con el delito de acto sexual violento, estamos ante una imputación alternativa de delitos en razón a que efectivamente allí solo observamos un tipo penal y esto es el acceso carnal violento, porque el acto sexual violento, por principio de subsunción, quedaría precisamente subsumido, perdón la redundancia, dentro del delito del acceso carnal violento. Entonces nosotros como jueces tenemos que hacer control precisamente a este tipo de imputaciones que en algunas ocasiones vulneran el derecho de contradicción de las partes. La sentencia 44.599 del año 2017 hace referencia a la importancia de la audiencia de formulación de imputación y a cómo desde la audiencia de formulación de imputación se debe de exigir a la Fiscalía General de la Nación que en su narración realice una descripción clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, porque en muchas ocasiones, como lo ha dicho también la Corte Suprema de Justicia, lo que hace la Fiscalía es hacer una narración de unos hechos indicadores o hacer una narración de los elementos materiales probatorios que tienen en su poder, pero no hace una narración de los hechos jurídicamente relevantes, generando en una confusión para que las partes puedan establecer su estrategia defensiva. Incluso voy a adelantar por acá mis diapositivas para poner un ejemplo. Un ejemplo donde se estructura una hipótesis conforme a hechos indicadores y medios de prueba, más no frente a hechos jurídicamente relevantes, lo cual no debemos de permitir. Entonces, un ejemplo, es posible que la Fiscalía en la estructuración de la hipótesis, sea desde la misma audiencia de formulación de imputación o en la audiencia de formulación de imputación, infiera ese hecho o dato en hechos indicadores, por ejemplo, indicando, primero, el procesado salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de producidos los disparos letales. Había tenido un enfrentamiento físico con la víctima el día anterior. 2 días después del homicidio le fue hallada en su poder el arma de fuego con el cual se produjo la muerte, etc. Si se permitiera la estructuración de la hipótesis conforme a estos hechos indicadores,
entonces estaríamos permitiendo que la fiscalía lo estuviera acusando porque salió corriendo del lugar de los hechos o porque tuvo un enfrentamiento físico con la víctima un día anterior a la muerte de la misma, o porque le fue incautada el arma utilizada para causarle muerte. Entonces miremos que si permitimos que en la descripción de los hechos jurídicamente relevantes la fiscalía solo hiciera relación a que se le formula acusación porque el procesado salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de producidos los disparos letales y porque había tenido un enfrentamiento físico con la víctima el día anterior o porque le fue incautado el arma homicida, estaríamos permitiendo que la fiscalía formular una imputación o posteriormente una acusación con fundamento en hechos indicadores, más no en hechos jurídicamente relevantes. Cuando el hecho jurídicamente relevante es que efectivamente se tiene conocimiento que el procesado fue el que le ocasionó la muerte a la víctima utilizando un arma de fuego. De igual manera, tenemos otro ejemplo cuando se utilizan medios de prueba. Supongamos hipotéticamente que la Fiscalía General de la Nación le formula imputación o le formula acusación al procesado porque María lo observó cuando salió corriendo del lugar de los hechos, luego ocurrieron los disparos, o porque Pedro fue testigo del enfrentamiento físico que tuviera el procesado y la víctima, y porque al policía judicial le consta que 2 días después de ocurrido el homicidio, el procesado le fue hallado un arma de fuego. Si se permitiera que la formulación de imputación o posteriormente la formulación de acusación se diera conforme a estos medios de prueba, entonces estaríamos permitiendo que acusara al fiscal al procesado porque María asegura haberlo visto salir corriendo del lugar de los hechos y de que un policía judicial dice que le encontró el arma homicida, etc. Ello estaría vulnerando a todas luces lo que es ese principio del proceso penal de derecho de contradicción, porque no estaríamos estableciendo precisamente los hechos jurídicamente relevantes, los cuales deben de precisarse desde la misma audiencia de formulación de imputación. ¿Qué es lo que no se debe permitir por parte del juez con función de control de garantías en la audiencia de formulación de imputación o por parte del juez de conocimiento en la audiencia de formulación de acusación? Ahorita haré referencia al principio de congruencia entre uno y la otra. Incluir menciones amplias de contenidos probatorios. Es que en la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía General de la Nación no tiene por qué hacer referencia a los medios probatorios. La referencia a los medios probatorios es entendible desde la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en caso de que se vaya a solicitar. Y eso que aquellos elementos materiales probatorios que permiten llevar a esa inferencia razonable. Pero si solo se va a formular imputación o en la audiencia de formulación de imputación no es dable que la Fiscalía entre a demostrar o a establecer hechos jurídicamente relevantes, por ejemplo, poniendo a escuchar al juez con función de control de garantías las interceptaciones de comunicaciones que le realizó al procesado, o haciendo lectura íntegra a ese resultado de esa búsqueda selectiva en base de datos que realizó. No, eso no se puede permitir. Eso es un tema que posteriormente deberá ser tratado en la audiencia de juicio oral o pues en las solicitudes probatorias, haciendo referencia solo a la pertinencia, conducencia y necesidad de esas pruebas, pero no en la audiencia de formulación de imputación, porque desde allí se le está llevando un conocimiento, incluso al juez de conocimiento, que tiene acceso a esas audiencias preliminares, de elementos que no tiene por qué tener conocimiento desde ese momento, de información que no tienen por qué tener conocimiento desde ese momento. Lo mismo ocurre si en la audiencia de formulación de acusación yo hago una descripción amplia de los elementos materiales probatorios con que cuenta la Fiscalía, pues le estaría llevando en ese caso de permitirse al juez de conocimiento un conocimiento, me excusan la redundancia, que no tiene por qué tener desde esa audiencia de formulación de acusación. Entonces le es exigible que allí el juez realice un control formal. Los jueces debemos de realizar un control formal, esto en garantía no solo de los derechos de las personas procesadas, sino en los derechos de la víctima, para posteriormente evitar, como lo ha venido haciendo la Honorable Corte Suprema de Justicia cuando esto ocurre en nulidades, o como se ha hecho en otros estantes sentencias absolutorias. Ello no solo garantiza el derecho del procesado, sino el derecho de la víctima dentro del presente proceso. De igual manera,
la Fiscalía en la lectura de los hechos jurídicamente relevantes debe hacer una narración clara y sucinta de los mismos. No debe hacer una mención de manera repetitiva y de hechos extraños a la imputación. Cuando empieza a hacer una manifestación repetitiva de los hechos o hechos extraños a la audiencia de formulación de imputación, entonces lo que sucede es que está generando una confusión, no solo en el juez, sino también en las partes como la víctima y los o las procesadas. Y esa confusión vulnera y transgrede ese derecho de contradicción, que es un derecho constitucional y que los jueces tenemos que garantizar. De igual manera, el lenguaje utilizado tanto en la audiencia de formulación de imputación como en la audiencia de formulación de acusación no debe de ser confuso, no debe de ser ambiguo y no puede llevar a sostener hipótesis delictivas contradictorias. Ello ocurre en muchas ocasiones cuando se hace referencia fáctica a la descripción típica de un tipo penal, pero realmente está imputando o acusando por otro tipo penal, o cuando está haciendo la descripción típica que encuadra en dos tipos penales, pero que por principio de subsunción solo debe o se subsume pues en uno solo, el que tenga mayor descripción típica, y permitimos que se impute o se acuse por esos dos o más delitos. Recordemos entonces que la imputación debe comunicar una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. De igual manera, también ha indicado la Honorable Corte Suprema de Justicia que allí se pueden presentar muchos inconvenientes. Primero, ejemplos. Cuando se está formulando imputación con circunstancias de mayor punibilidad o con circunstancias de agravación propias del tipo penal, se debe hacer una narración clara y sucinta del hecho jurídicamente relevante que hace referencia a esa causal de agravación o a esa causal de mayor punibilidad. Yo no puedo simplemente hacer una formulación de imputación o posteriormente una audiencia de formulación de acusación por un delito de homicidio agravado. Ejemplo, conforme al numeral séptimo del artículo 104, esto es porque la persona está en un estado de indefensión, sin aclarar cuál fue el estado de indefensión en el cual estaba esa persona. El hecho jurídicamente relevante podría ser: Juan aprovechó de que María estaba durmiendo para con un puñal ocasionarle la muerte a María. O Juan le estaba haciendo un seguimiento, estaba vigilando la casa de María, le estaba haciendo un seguimiento y en un momento donde ella estaba desprevenida, la atacó ocasionándole la muerte. Ahí estamos estableciendo un hecho jurídicamente relevante que determina esa causal de agravación punitiva del tipo penal. Pero no puedo simplemente permitir que la Fiscalía General de la Nación, que sé que son muy juiciosos, pero obviamente tenemos que hacer un control también, en algunas ocasiones pues se hacen una narración que no tiene una hilaridad coherente en sus argumentos, por lo tanto, eso vulnera el derecho de contradicción de las partes y transgrede el debido proceso. Entonces tenemos que hacer ese control exigiéndole que incluso en las circunstancias de mayor punibilidad y circunstancias de agravación se establezcan los hechos jurídicamente relevantes. Esto es, que establezca los presupuestos fácticos de las circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad. Esto hace referencia a la sentencia radicado 53.264 el 17 de septiembre de 2019 del doctor Eider Patiño de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación, supongamos de que ya hizo una audiencia de formulación de imputación donde no se pudieron establecer unos hechos jurídicamente relevantes claros y el juez con función de control de garantías no hizo el control como le debió haber hecho. Podría haber una solicitud de nulidad en la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, es de resaltar que entre la audiencia de formulación de acusación y la audiencia de formulación de imputación también existe congruencia. Existe congruencia, esto es que los presupuestos fácticos con los cuales se formula imputación deben ser los mismos con los cuales se formula acusación. A menos que esos presupuestos fácticos, porque recordemos que existe un principio de progresividad
entre la audiencia de formulación de imputación y la audiencia de formulación de acusación, porque en la audiencia de formulación de imputación estamos en etapa de investigación y ya es cuando se presenta el escrito de acusación que la Fiscalía ha recolectado los elementos materiales probatorios que va posteriormente a solicitar sea practicado como prueba en audiencia de juicio oral. Entonces, desde la audiencia de formulación de imputación hasta la audiencia de formulación de acusación o hasta que se presente el escrito de acusación, la Fiscalía puede recolectar elementos materiales probatorios que le permitan aclarar esos presupuestos fácticos y presupuestos jurídicos que llevaron a realizar esta audiencia de formulación de imputación. Pero no puede realizar esta reformulación fáctica si la misma agrava la situación del procesado. Solo es procedente referente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que no incidan en el cambio de la calificación jurídica o en cambios favorables al procesado, como por ejemplo cuando se suprimen circunstancias de mayor punibilidad o se reconocen circunstancias de menor punibilidad o cuando se subsume un tipo penal menos grave. Es decir, yo le estaba formulando imputación por el delito de extorsión y resulta que después de recolectado todos los elementos materiales probatorios, no estamos ante un delito de extorsión, sino ante un delito de estafa. Entonces allí puede hacer ese cambio, ¿sí? Porque los presupuestos, eso sí, entre los presupuestos fácticos debe existir una coherencia, tienen que permanecer incólumes. Simplemente que ese desarrollo de esos presupuestos fácticos con esa recolección de elementos materiales probatorios permitan aclarar en mejor medida cuál es la premisa jurídica con la cual la Fiscalía debe continuar hacia esa otra etapa procesal como es el juicio oral. Entonces, ¿cuándo es posible que esos presupuestos fácticos puedan variar después de la audiencia de formulación de imputación? Solo se podrían modificar siempre y cuando se hagan referencia a circunstancias de tiempo, modo y lugar favorables al procesado o que no incidan en el cambio de la calificación jurídica. Y favorables cuando se quitan circunstancias de mayor punibilidad, quitan agravantes o se subsume un delito en otro o se subsume un delito que estaba siendo investigado que era más gravoso en otro menos gravoso siempre y cuando exista coherencia fáctica. Es decir, que desde la audiencia de formulación de imputación hasta la audiencia de formulación de acusación puede haber una variación de la calificación jurídica. Esto es precisamente por el principio de progresividad que existe entre las dos. Y allí se establece que entre la imputación y entre la acusación existe también congruencia. Lo que pasa es que la congruencia que se exige entre la audiencia de formulación de acusación y entre la sentencia o el sentido del fallo es mucho más fuerte, es mucho mayor precisamente por el momento procesal que se determina. Ahora bien, recordemos que la relevancia jurídica del hecho debe analizarse es a partir del modelo de conducta descrito por el legislador en los distintos tipos penales, sin perjuicio del análisis que debe hacerse de la antijuricidad y culpabilidad. Esto es, la relevancia jurídica de los hechos que se narran en la audiencia de formulación de imputación, donde debe hacer un control del juez. Señores jueces y señoras jueces, con función de control de garantías. El hecho de exigir o de determinar, lo mismo jueces de conocimiento, que se establezcan claramente los hechos jurídicamente relevantes, no es ejercer un control material. Eso no es un control material, eso es control formal. Recordemos que la imputación es el momento en el cual se le está comunicando a la persona que va a ser investigada, las razones por las cuales va a ser investigada. Entonces es un momento que garantiza ese derecho al debido proceso y derecho de contradicción que incluso está en las normas supralegales como el artículo 8º de la Convención de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y esto es la garantía de ese derecho de contradicción. Entonces debemos de ejercer un control formal y el no hacer un control formal es lo que termina desencadenando posteriormente en sede de casación como la sentencia 52.901 de esta anualidad, el 9 de septiembre de esta anualidad, en una nulidad. Y recordemos que la Corte Suprema de Justicia no está decretando nulidad sobre el acto de parte de la Fiscalía, sino que está decretando nulidad sobre el acto jurisdiccional del juez, esto es, de haber avalado esa formulación de imputación. Obviamente allí surge la pregunta, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando el hecho jurídicamente relevante no está debidamente establecido? Bueno, allí, lo cual desarrollaré más adelante y en la próxima charla, pero desde ya les voy indicando, es que el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, que es una norma rectora, establece
que todo aquello que no está delimitado, establecido e indicado en el Código de Procedimiento Penal, se acudirá a las normas del Código de Procedimiento Civil, ahorita Código General del Proceso. Entonces, sí, voy a hacer referencia a la audiencia de formulación de acusación, a la acusación en sí. Si la acusación es, en otras palabras, la demanda de la Fiscalía, es la pretensión con la que la Fiscalía se va a ir hasta juicio, entonces, frente a esa demanda, frente a esa petición, lo que puede suceder es que al hacer el juez el requerimiento al fiscal o la parte, a la defensa o los representantes de víctimas, generalmente pues sería la defensa o el Ministerio Público, al hacerle la petición al juez o la juez para que la Fiscalía determine clara y sucintamente los hechos jurídicamente relevantes porque no están siendo claros y efectivamente el juez o la juez lo hace, estamos ante una inadmisión. Si la Fiscalía permanece, quiere continuar con esa acusación, no los delimita claramente, no los establece claramente, entonces lo que puede ser procedente, acudiendo al Código General del Proceso, artículo 90, es el rechazo de esa formulación de acusación, lo cual admite recurso de reposición y de apelación ante el superior jerárquico. Es de resaltar que el Código de Procedimiento Penal no desarrolla claramente qué es lo que sucede cuando el juez de conocimiento en la audiencia de formulación de acusación o el juez con función de controlador de garantías en la audiencia preliminar de imputación no avala esa imputación o esa acusación. Por ende, yo, Juan Carlos Acevedo, juez 27 penal del Circuito de Medellín, no hablando por los jueces penales del Circuito de Medellín, ni tampoco por ninguna otra persona, lo digo bajo el estudio que he realizado, considero que los jueces podemos en ese no avalar esa imputación o ese acto que vulnera el principio de instrumentalidad de las formas, rechazar la acusación o la imputación. Incluso miren, en la sentencia 52.901 se habla de la nulidad del acto jurisdiccional ineficaz del juez con función de control de garantías que avaló la imputación dentro de ese proceso porque se ocurrió lo siguiente. Primero, existió una irregularidad en cuanto se encuentra definida en la ley como causal de nulidad. Recordemos que las causales de nulidad son taxativas en la norma y no puede haber nulidad frente al acto de parte de la Fiscalía General de la Nación. La nulidad se da ante nuestras decisiones, ante el acto jurisdiccional. Por lo tanto, si no podemos decretar la nulidad del acto de parte de la Fiscalía, entonces lo que procede es que en ese control formal que hacemos es rechazar o es improbar, como le quieran llamar, esa petición que hace la Fiscalía General de la Nación y por supuesto concederle los recursos. Porque si aprobamos esa acusación o esa imputación, no habiéndose desarrollado los requisitos formales de las mismas en cuanto a lo referente a los hechos jurídicamente relevantes, estamos generando una nulidad acorde al principio de taxatividad. Esto es la establecida en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal por violación de garantías fundamentales. Nulidad que efectivamente afecta a las garantías fundamentales de las partes porque no se cumple con la finalidad de la audiencia, sea de imputación o de acusación, lo que vulnera lo que es la instrumentalidad de las formas, ¿sí? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Y en virtud del principio de subsidiariedad, pues no encontramos otra manera diferente para que pueda ser reparado, otro mecanismo procesal para que pueda ser reparado ese daño que se causa en caso de que avalemos esa imputación o esa audiencia de formulación y acusación, lo que hace referencia al principio de subsidiariedad. Entonces, ¿qué sucede si el juez con función de control de garantías permite que se establezcan hechos jurídicamente relevantes que no son claros? Lo que puede suceder es que no se describe adecuadamente la acción del procesado. Cuando no se describe adecuadamente la acción del procesado, estamos ante una no claridad de esos hechos jurídicamente relevantes. O cuando no se establece con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta, sobre todo de tiempo de la conducta. También no se determina en delitos tales como los atentatorios contra el patrimonio económico o en delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cuando no tenemos una claridad frente al valor de lo apropiado o el incremento patrimonial de la persona, incluso en el delito de peculado, que recordemos que tiene 3 parágrafos que acorde
el valor de lo apropiado por parte del servidor público, es la punibilidad. Entonces, si no tenemos esa claridad frente al valor del apropiado, ante cuál inciso es que estamos haciendo referencia al delito de peculado por apropiación. También tenemos que tener mucho cuidado porque si no hacemos un control frente a la determinación de hechos jurídicamente relevantes, lo que puede ocurrir incluso en la decisión de los jueces de conocimiento es que podemos alterar la sucesión cronológica fijada en el acto procesal de imputación-acusación, precisamente porque como son hechos jurídicamente relevantes que no son claros, entonces no va a ser clara nuestra sentencia. Miremos. Cuando se formula imputación por un concurso de conductas punibles, sea un concurso homogéneo, un concurso heterogéneo, un delito continuado o un delito masa, debemos de exigir, por ejemplo, en el concurso ideal o homogéneo, una unidad de acción, una unidad de sujeto activo y un sujeto pasivo único o plural, y que efectivamente el hecho jurídicamente relevante encuadre dentro de esa tipicidad, de esa conducta que estoy imputando en delito homogéneo. Si hablamos de un delito heterogéneo, hablamos de que no hay una unidad de acción necesariamente, pero sí hay una unidad de sujeto activo y hay una unidad de sujeto pasivo, el cual es único y plural. Ahora bien, en lo referente, por ejemplo, al delito continuado, hay una unidad de sujeto activo, hay una pluralidad de acción u omisiones, hay un dolo global que se entiende como unidad de fin o propósito criminal y hay una unidad de sujeto pasivo. Lo que diferencia el delito masa al delito continuado, que sé que ustedes lo saben mucho mejor que yo, es frente a la unidad del sujeto pasivo, que en el delito masa son diferentes sujetos pasivos, el delito continuado es uno. Entonces miren que si cuando se está imputando un delito continuado, o un delito homogéneo, un delito heterogéneo, un delito masa, no se logra establecer esto que acabo de decir, se entiende de que no se ha logrado determinar con claridad los hechos jurídicamente relevantes que son necesarios precisamente para que la Fiscalía continúe con el proceso penal. Otro ejemplo de los cuales debemos de tener mucho cuidado, ya se me está terminando el tiempo, pero los invito a la próxima charla que daremos dentro del ciclo de materia penal, en el cual terminaré de desarrollar estas diapositivas donde hablaremos claramente cómo deberían determinarse los hechos jurídicamente relevantes. Se ha indicado, por ejemplo, cuando se imputa coautoría o cuando se imputa concierto para delinquir, se tiene que establecer claramente, lo dice la sentencia radicado 52.311 del año 2017, se tiene que establecer claramente cuál fue la participación de la persona en el hecho que está siendo imputado. Si es concierto para delinquir, efectivamente, cuál fue la participación y cuál fue ese acuerdo común que realizó con esas otras personas y cuál es su designio en ese actuar criminal para que se pueda hablar de un concierto para delinquir. Frente a la coautoría, cuál fue ese grado de participación en la comisión del delito y cuál fue el dominio del hecho que tenía esa persona sobre ese ilícito. Porque recordemos que precisamente lo que diferencia el cómplice de la coautoría es el dominio del hecho. Si existe un dominio del hecho por parte de la persona que participó en el delito, esto es que si extraemos la participación de esa persona dentro de la comisión del delito, este delito no se hubiera podido perfeccionar, estamos hablando de coautoría. Pero si extraemos la participación de esta persona dentro del delito, e igual el delito se hubiera cometido, estamos hablando de complicidad, porque no habría un dominio del hecho. Entonces nosotros jueces tenemos que exigirles, y ustedes, señores fiscales, señoras fiscales, que son muy juiciosos, tienen que establecer con claridad los hechos jurídicamente relevantes por los cuales va a ser investigada la persona, para de esta manera garantizar ese derecho de contradicción y defensa que tienen la otra parte. Recordemos que muchas veces, precisamente, los procesados o las procesadas tienen menos garantía dentro del proceso penal porque la Fiscalía ha tenido mucho tiempo para realizar una investigación, para recolectar elementos materiales probatorios y el tiempo que tiene la defensa para poder recolectar esos elementos materiales probatorios con los cuales se va a defender son los que están durante el proceso. Entonces nosotros jueces tenemos que equiparar esas cargas que hay entre la Fiscalía y la defensa, equiparar las cargas.
para que pueda existir un debido proceso y en caso de emitirse una sentencia condenatoria, efectivamente que sea lo más justa posible. Tenemos que intentar ser lo más justos posibles. Recordemos que acorde al artículo 138, numeral primero del Código de Procedimiento Penal, es obligación de los jueces resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional. Solo podrá abstenerse decidirlo sobre pretexto de ignorancia, silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en las normas aplicables. La falta de resolución de una solicitud de nulidad desconoce un acto inequívoco de defensa. El acto de formulación de nulidades es un acto atribuible y fundamental de la defensa que garantiza ese derecho de defensa. Los jueces, acorde al artículo 138, numeral segundo, debemos de respetar y garantizar y velar y salvaguardar sobre todo los derechos de quienes intervienen en el proceso. Y el derecho de defensa se caracteriza por ser intangible, real y permanente. Entonces, tenemos que garantizar esos derechos haciendo un control formal. No es un control material, es un control formal. Recordemos que dentro de los requisitos para que se formule imputación acorde al artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, en el numeral segundo está establecer narración clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Y para que se formule acusación, el artículo 337 hace referencia al establecimiento de los hechos jurídicamente relevantes. No se pueden permitir imputaciones o acusaciones alternativas, con hipótesis alternativas y que sean contradictorias. Tenemos que hacer imputaciones o acusaciones claras, concretas y coherentes. Y tiene que existir coherencia entre el presupuesto fáctico y el presupuesto jurídico. Y el presupuesto fáctico es el que delimita el presupuesto jurídico. La congruencia que es aplicable entre la audiencia de formulación de imputación y la audiencia de formulación de imputación es referente sobre los presupuestos fácticos. Los presupuestos jurídicos pueden variar siempre y cuando sean favorables o siempre y cuando exista unidad de coherencia frente a los presupuestos fácticos. Y la congruencia que existiera entre la acusación y posteriormente alegatos conclusivos y decisión, efectivamente es mucho mayor. No puedo, como juez, condenar por un delito de mayor envergadura o por un delito diferente al cual se acusó, y tampoco puedo condenar por un delito en el cual no se haya determinado desde la audiencia de formulación de acusación el hecho jurídicamente relevante que lo determinó, así como no puedo condenar por circunstancias de mayor punibilidad específica o genérica o de agravación, por decirlo de esta manera, de manera más clara, si no se determinó desde la misma audiencia de formulación de acusación ese hecho jurídicamente relevante que determina esa causal de agravación o de mayor punibilidad. Tengo mucho más que hablar sobre este tema. Incluso pues las diapositivas son bastante amplias donde podemos hablar de los hechos jurídicamente relevantes. Por ende, los invito a la próxima charla. El tiempo para esta era de 50 minutos, que ya se me ha acabado, y por respeto obviamente a las directrices que se me han brindado, paro en este momento, no termino, terminaré en la próxima charla con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Espero que les haya gustado el tema y les cedo el uso de la palabra a la doctora Mari Lucero Novoa para hacer las preguntas correspondientes. De igual manera les indico, soy Juan Carlos Acevedo, juez 27 penal de circuito. Los que tengan mi contacto, con mucho gusto podemos discutir sobre este tema. Muchas gracias, doctora. A usted, doctor Juan Carlos, muchas gracias por su muy clara, técnica y precisa disertación. Vamos al espacio de las preguntas, doctor Juan Carlos. ¿Puede el juez hacer control material a la imputación o a la acusación? Gracias, doctora. Según lo establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia y la misma Corte Constitucional, ni el juez con función de control de garantías ni el juez de conocimiento pueden realizar control material. Incluso la Corte Constitucional en la sentencia C-425 del año 2008 fue clara, sentencia de constitucionalidad, en indicar que el juez con función de control de garantías no puede realizar control material sobre la imputación. Y de ahí desprende también que el juez de conocimiento no lo puede hacer. El control es el control formal, más no material. Muy bien, doctor Juan Carlos. ¿Desde qué momento se habla de congruencia entre la imputación y la acusación
o entre la acusación y los alegatos de conclusión? Gracias, doctora. Existe congruencia desde la misma audiencia de formulación de imputación, porque allí es donde se empiezan o donde se limitan realmente los presupuestos fácticos por los cuales la persona va a ser investigada durante todo el proceso. Por lo tanto, la congruencia existe desde la misma audiencia de formulación de imputación. Lo que sucede es que existe un principio de progresividad con la audiencia de formulación de acusación, porque apenas desde la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía va a terminar de recolectar elementos materiales probatorios para poder demostrar en juicio lo que quiere demostrar si va a continuar con su pretensión de condena. Por ende, puede haber una variación favorable al procesado en cuanto a lo fáctico y en cuanto a lo jurídico, doctora. Y también hay congruencia, por supuesto, y mucho más fuerte entre la acusación y los alegatos conclusivos. Muy bien, doctor. ¿Qué debe hacer el juez cuando la Fiscalía no determina con claridad los hechos jurídicamente relevantes? Gracias, doctora. Eso es una pregunta bastante compleja de responder, pero yo me atrevo a responderla de la siguiente manera. El artículo 25 del Código de Procedimiento Penal determina que aquello que no está determinado en el Código de Procedimiento Penal debemos de acudir al Código de Procedimiento Civil, ahorita Código General del Proceso. Por lo tanto, si asimilamos la imputación o la misma acusación a una demanda, lo que procede es que la inadmitamos y si persiste la Fiscalía, la rechacemos y se le concedan los recursos. Esa es mi muy respetuosa opinión, doctora. Nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez por su valiosa y detallada explicación sobre cómo se logra identificar de forma acertada los hechos jurídicamente relevantes que van a garantizar el principio de congruencia dentro del proceso. Por ello es de suma importancia para el operador judicial, sea este el juez, el fiscal o incluso la misma defensa, quienes conozcan y sepan diferenciar cuáles son los hechos más relevantes dentro del proceso y cuáles son los medios y herramientas que la doctrina, la jurisprudencia y la normatividad han construido para proteger y asegurar el cumplimiento del principio de congruencia. Un agradecimiento especial también a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado a esta videoconferencia, así como los demás interesados que de una u otra manera articulan el sector justicia. A nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial, agradecimiento especial. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con la frase del filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset. Quien quiera enseñarnos una verdad, que no nos la diga, que nos sitúe de tal modo que la podamos descubrir nosotros mismos. Una feliz tarde para todos y para todas. Muchas gracias.